Buenas tardes, profesor y compañeros, o cualquier persona que esté viendo este video. El día de hoy voy a realizar ejercicios acerca del movimiento armónico simple, también conocido como el MAS. Y empezamos con el primer ejercicio, sacando todos los datos y leyendo el enunciado. Primero tenemos que una masa de 50 gramos oscila con un movimiento armónico simple, cuya constante de resorte es 5 newton por metro. Suponga que t es igual a 0 segundos cuando la masa se halla en su desplazamiento máximo, y nos pide que en qué momento será el desplazamiento igual a 0 y en qué momento se encontrará la masa a la mitad de su amplitud. Bueno, sacando los datos, tenemos que la masa sigue un movimiento armónico simple con una masa de 50 gramos, que bueno, en este caso, transformándolo sería una masa de 0.05 kilogramos, y la constante de resorte, que sería 5 newton por metro. Ahora, para trabajar bien con esto tenemos que hallar la frecuencia angular. En este caso, según la fórmula, sería la raíz de la constante sobre la masa. Y bueno, reemplazando sería la raíz de 5 sobre 0,05. Llevando esto a la calculadora nos saldría una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Y por lo tanto, nosotros con esto podemos sacar el periodo, que en este caso sería 2pi sobre velocidad angular o frecuencia angular. En este caso sería 2pi sobre 10 radianes por segundo, lo que nos saldría un tiempo o un periodo de 0,628 segundos. Bueno, ya teniendo eso, podemos empezar a trabajar con lo que son las amplitudes. Y en este caso que nos dice que en qué momento será el desplazamiento igual a 0. Pero para empezar, como partimos de un extremo, la ecuación que nos conviene en este caso sería que x sub t, que va a ser igual a la amplitud, por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más un ángulo de fase. Pero el ángulo de fase no lo vamos a utilizar porque ya estamos partiendo de un extremo y estamos trabajando con el coseno. Si trabajáramos con el seno, sí tendríamos que calcular el ángulo de fase. En este caso no nos conviene y podemos trabajar directamente con esto. Como dice que estamos trabajando en equilibrio, es decir, que nuestro desplazamiento va a ser igual a 0. Y esto va a ocurrir cuando la amplitud es igual a 0 o el coseno de la frecuencia o velocidad angular por el tiempo va a ser igual a 0 igualmente. Entonces, trabajando con esto, tenemos que el coseno de la velocidad angular por el tiempo debe ser igual a 0. Aplicando arco coseno, nos saldría que la velocidad angular por el tiempo sería igual a pi medios. Pero nosotros ya tenemos la velocidad angular, en este caso ya la calculamos, sería 10 radianes por segundo. Y bueno, estos 10 radianes los pasamos acá multiplicando al denominador y tendríamos que el tiempo sería igual a pi sobre 20. Y ahora, transformándolo y a la calculadora obviamente otra vez, tendríamos que el tiempo sería 0,157 segundos. Y bueno, en este caso ya tendremos nuestra primera respuesta. Ahora nos pide también a la mitad de su amplitud, en qué momento se encontrará la masa a la mitad de su amplitud. Bueno, en este caso va a ser cuando x sea igual a la amplitud medios. Por lo que, llevando a la fórmula otra vez, tenemos que, bueno, amplitud medios va a ser igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Y ya con esto podemos trabajar. Sería la amplitud se va con la amplitud
y nos quedaría 1/2, que sería igual al coseno de la velocidad angular por el tiempo. Bueno, aplicando arco coseno nuevamente, tendríamos que la velocidad angular por el tiempo nos daría pi tercios. Y como nosotros ya sabemos la velocidad angular, la pasamos a multiplicar, o en este caso a dividir, y nos saldría pi sobre 30. Y lo llevamos a la calculadora nuevamente y nos saldría un tiempo de 0,105 segundos. Y con eso ya tendríamos nuestra segunda respuesta y el ejercicio resuelto. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, siguiendo con el siguiente ejercicio, vamos a leerlo y vamos a ver cómo solucionarlo. Un bloque unido a un resorte tiene por ecuación de movimiento x sub t igual a 50 veces el seno de 40 pi por el tiempo más pi sextos, en la que x está dado en centímetros y t en segundos. Determine su periodo de oscilación, su posición inicial y su posición cuando transcurre 5 segundos, la velocidad, la aceleración y velocidad y aceleración máxima. Este ejercicio puede dar bastante miedo, pero es un poco sencillo ya que ya nos dan la ecuación de la posición. Y vamos a escribirla acá. X sub t va a ser igual a 50 veces el seno de 40 pi por el tiempo más pi sextos. Ahora, hay que llevarlo de una manera que nosotros podamos entender qué datos tenemos acá. Y bueno, escribiendo la fórmula original, tenemos que x sub t sería igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase. Entonces, relacionando, tenemos que el ángulo de fase sería pi sextos, nuestra velocidad angular sería 40 pi, porque la variable del tiempo está sola y se está multiplicando por eso, y nuestra amplitud sería de 50. Con todo eso, ya podemos hallar lo que nos pide, que básicamente sería, en este caso primero nos pide el periodo, que sería, vamos a ponerle A para poder identificar que estamos resolviendo, y tendríamos que, bueno, el periodo va a ser igual a 2pi sobre la velocidad angular, y nosotros ya tenemos la velocidad angular relacionando la fórmula original con la que nos dan, y tenemos que la velocidad angular sería 40pi. Entonces tenemos 2pi sobre 40pi, se va pi, y tendríamos, bueno, sacamos mitad, 1 sobre 20. Llevando la calculadora o dividiendo, nos saldría un periodo de 0,05 segundos. Esto ya tendríamos la primera respuesta. Ahora vamos con la B, que lo que nos pide es su posición inicial. Para hallar la posición inicial sería en t igual a 0, ya que no se habría movido. Vamos a poner la condición acá. Y vamos reemplazando con la fórmula. X sub 0, ya que el t lo estamos reemplazando por 0, sería 50 veces el seno de, acá tenemos 40 pi por el tiempo, pero cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0, así que nos escribimos eso, y nos queda el ángulo de fase que sería pi sextos. Y bueno, con esto, llevando la calculadora, otra vez, tenemos que nuestra posición inicial sería 50 veces el seno de pi sextos, que en este caso sería 25 centímetros, porque recordemos que estamos trabajando con x en centímetros y t en segundos. Ahora vamos con la C, que nos pide su posición cuando transcurre 5 segundos. En este caso también es bastante sencillo, o sea, es x sub 5, reemplazando otra vez en la fórmula, 50 veces el seno de 40 pi, 40 pi por 5 más pi sextos.
Ahora, ¿qué nos saldría esto? X sub 5 igual a 50 veces el seno de 200 pi más pi sextos. Bueno, nosotros con esto ya podemos trabajar de manera simple. X sub 5 va a ser igual a 50 veces el seno de, bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que recordemos que 2pi es una vuelta 360 y bueno, al trabajar con una función trigonométrica esto ya no nos afectaría. En este caso, cuando tenemos 200 pi es como si hubiera dado 100 vueltas y el ángulo simplemente se caería en pi sextos. Eso no habría mayor complicación. Bueno, recordemos que esto ya lo teníamos arriba, justo en la B. Entonces tenemos que x sub 5 va a ser igual a 25 centímetros igualmente. Con esto ya sacamos la C. Ahora vamos con la D, que nos dice la velocidad cuando transcurre 3 segundos. Bueno, en este caso, nosotros no tenemos la fórmula, bueno, sí, la fórmula de la velocidad, pero la podemos sacar simplemente derivando la posición. Bueno, en este caso la posición es, vamos a escribir otra vez la fórmula, y a 40 pi t más pi sextos. Ahora, derivando esto, nos saldrá lo siguiente. La derivada de la posición es la velocidad en t. Y bueno, tendríamos que hallar la derivada, que bueno, recordemos que es a la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase. Y derivando la fórmula original, esta de acá, tendremos que la velocidad será igual a 50 veces por 40 pi por el coseno de otra vez 40 pi por t más pi sextos. Y con esto podemos hallar la velocidad que nos pedía en este caso cuando transcurre 3 segundos. Entonces reemplazamos el tiempo por 3, 50 por 40 pi por lo que es el coseno de 40 pi por 3 más pi sextos. En este caso la velocidad en 3 sería igual a 50 por 40, en este caso sería 2000 pi por el coseno de 120 pi más pi sextos. Entonces, vamos un poco más a la derecha, nuestra velocidad en 3 segundos sería igual, si llevamos todo esto a la calculadora, nos saldría en este caso 54,4 metros por segundo. Y esto ya lo tendríamos. Estos segundos no se dividen. Ahí está. Ahora vamos con la E. Bueno, hay dos D. En este caso, este sería la E. Sería F. Que nos pide la aceleración cuando transcurre 6 segundos. Y bueno, vamos con lo mismo. La aceleración cuando transcurre 6 segundos. Recordemos que no tenemos la fórmula de la aceleración, pero derivando la velocidad podemos hallar esto. Entonces la velocidad en t va a ser igual a veces la amplitud por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo de fase. Derivando, nos saldría que la aceleración sería igual, la derivada de coseno es menos seno, menos el seno de bueno, el mismo ángulo, velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase. Esto multiplicado por lo que va a ser la derivada del ángulo, que bueno, recordemos que estamos derivando con respecto a t, con respecto al tiempo,
Por ende, si derivamos esto, solo nos quedaría la velocidad angular. Y bueno, el ángulo de fase no entraría porque sería una constante. Y esto multiplicado por lo que teníamos antes, que es la amplitud por la velocidad angular. Entonces tenemos que la aceleración en t sería la amplitud, bueno, menos la amplitud por velocidad angular al cuadrado por el seno del mismo ángulo de velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase. Recordamos que ya tenemos estos datos, así que los reemplazamos simplemente. O ya de manera simplificada podemos reemplazarlo cuando nos pide la aceleración en 6 segundos. Entonces a sub 6 es igual a menos la amplitud, que recordemos nuestra amplitud era de 50, por la velocidad angular al cuadrado, que en este caso la velocidad angular, si no me equivoco, era 40pi, ahí ya podemos ver, 40pi al cuadrado, por el seno de 40pi por 6 más pi sextos. Ahora vamos resolviendo. La aceleración sub 6 sería menos 50 por 40pi cuadrado por el seno de 40pi, bueno, 240pi más pi sexto. Para no hacer un cálculo tan grande, vamos a llevar esto a la calculadora, con lo que nos saldría que la aceleración en este caso sería menos 3,95 por 10 al cubo metros por segundo al cuadrado. Recordemos que para que nos salga metros por segundo al cuadrado tenemos que, debido a que x está en centímetros, no trabajamos. Bueno, en este caso no importaría, perdón, un error mío, pero igual nos saldría esta respuesta. Y ahora vamos con lo último, que sería la f, en este caso la velocidad y la aceleración máxima. Bueno, en este caso la aceleración máxima y velocidad máxima sí tiene una fórmula, que en este caso es, bueno, vamos a poner primero acá la f. Tenemos que la velocidad máxima, vamos a poner Vmax, sería la amplitud por la velocidad angular, simplemente. Bueno, la aceleración máxima sería la amplitud por velocidad angular al cuadrado. Y bueno, nosotros ya tenemos estos datos, así que simplemente vamos a reemplazar. Tendríamos que la amplitud es igual a 50 por nuestra velocidad angular 40pi. Y abajo lo mismo, 50 por, bueno, en este caso 40pi al cuadrado. Llevando a la calculadora nuevamente, tenemos que la velocidad máxima sería 62,8 metros por segundo. Y la aceleración máxima sería 7,9 por 10 al cubo metros por segundo cuadrado. En este caso ya tendríamos las respuestas. Y ahora vamos con el último ejercicio. Bueno, ahora terminamos con el último ejercicio. Perdón, en este caso vamos a leerlo y vamos a sacar los datos. Tenemos que una partícula de 0,5 kilogramos en el extremo tiene un periodo de 0,3 segundos. La amplitud, un dato bastante importante del movimiento, es 0,1 metros. Nos pide la constante de resorte, la energía potencial almacenada en el resorte, en su desplazamiento máximo, y la velocidad máxima de la partícula. Bueno, con estos datos vamos a trabajar. Simplemente primero, lo más importante de todo es hallar el periodo o frecuencia. En este caso nuestro periodo sería, según la fórmula, 2pi por la raíz de la masa sobre la constante de resorte. Bueno, nosotros queremos despejar la constante de resorte porque es lo que queremos hallar. Así que haciendo todo el despeje posible, tenemos que, bueno, el periodo sobre 2pi va a ser igual a la raíz de la masa por la constante
Elevamos esto al cuadrado, elevamos esto al cuadrado, se va a la raíz. Tenemos que el periodo sobre 2pi al cuadrado va a ser igual a la masa por la constante. Bueno, haciendo el reemplazo, tenemos que la constante va a ser igual a la masa por 2pi sobre periodo cuadrado. Bueno, 2pi al cuadrado también. No olvidarnos de eso porque si no, no va a salir el ejercicio. Entonces, reemplazando, tenemos que la constante va a ser igual a 0,5 kilos por 4pi cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Que bueno, en este caso ya nos dan el periodo, que es 0,3 segundos. Así que solo ponemos 0,3 al cuadrado. Llevando a la calculadora, que es bastante importante para todo ejercicio en física o cualquier ejercicio ya avanzado. Y bueno, en este caso lo que nos saldría sería 219 newton por metro. Y bueno, ya hallamos la primera respuesta. Esto sería la A. ¿Cuál es la constante de resorte? Y acá la tenemos. Ahora vamos con la B, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la energía potencial almacenada en el resorte en su desplazamiento máximo? Y bueno, en este caso, la energía potencial máxima, que es Umax, se basa en la siguiente fórmula, que sería un medio de, bueno, la constante de resorte por, en este caso, la amplitud al cuadrado. Cuando dice desplazamiento máximo es que, bueno, tenemos la gráfica, se va a mover tal, 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 tal. Su punto máximo sería nuestra amplitud. Bueno, con eso ya nosotros simplemente reemplazamos, que sería la energía potencial máxima, sería igual a un medio de la constante, o sea, 219, por la amplitud al cuadrado, que ya nos dio. La amplitud es de 0,1 metros. Y bueno, esto al cuadrado. Usando la calculadora nuevamente, nosotros vamos a tener que esto nos sale en 1,1 joules. Perdón la letra fea. Bueno, aparte de eso ya tendríamos nuestra respuesta de la B. Ahora vamos con la C. ¿Cuál es la velocidad máxima de la partícula? Entonces vamos a poner acá una C, un apartado C. Y vamos a trabajar. Recordamos que la velocidad máxima, que ya dijimos antes, tiene su fórmula, que sería la amplitud por la velocidad angular. Y bueno, cuando tenemos velocidad angular, la podemos descomponer en amplitud por lo que sería 2pi sobre el periodo. Recordemos que el periodo es 2pi sobre la velocidad angular. Simplemente reemplazamos, velocidad angular sería 2pi sobre el periodo. Y bueno, nosotros ya tenemos el periodo, tenemos la amplitud, sería igual a 0,1 por 2pi sobre nuestro periodo, que vamos a revisar los datos nuevamente, es de 0,3. Bueno, llevando la calculadora nuevamente, tenemos que la velocidad máxima que alcanza va a ser 2,09 metros por segundo. Y nuestra respuesta estaría hecha. Y bueno, con eso terminamos todo lo que son los ejercicios del movimiento armónico simple con mi compañero, que ya les va a explicar otros ejercicios. Y espero hayan podido comprender y les haya gustado la manera en que explico. Y si no, cualquier cosa, una recomendación nunca estaría mal. Muchas gracias. Ok, hola, bueno, el que me vea, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, comencemos con esta parte que son la resolución de ejercicios. Así que comencemos para que vean qué estoy haciendo. Ok, déjame acomodarme algunas cositas y a comenzar. Bueno, en esa parte, déjame colocarme. Ok, ya, está muy bien. Sí, está todo.
Ok, en esta parte dice que una pelota de caucho que oscila en un círculo horizontal de 2 metros de diámetro. Y aquí tenemos nuestro primer datito. 2 metros de diámetro. Entonces acá vamos a poner como datos. Ok. Ok, en datos tenemos el diámetro del círculo, que el diámetro es igual a 2 metros. Muy grande. Y bueno, esto pasado al radio, como yo lo voy a ponerle como el radio va a ser igual a, que no se confundan, pero es, bueno, esto va a ser igual a 1 metro. Ok, tenemos nuestro primer parte y luego dice que describe 20 revoluciones en un minuto. Ok, esas 20 revoluciones también ese es otro dato que lo colocaremos en esa parte, que las revoluciones va a ser igual a, pues, la frecuencia que va a ser igual a 20 sobre el minuto, que el minuto tiene 60 segundos. Y vamos a ponerlo todo a las unidades universales. Y bueno, hacemos kiss kiss, pam pam. Y eso nos queda que la frecuencia es igual a 1/3, que también eso se puede interpretarse como los hertz. Y bueno, esta parte ya la tenemos. Bueno, perdón. 1/3 de hertz, ok, ya. Luego, consiguiendo esa parte, vamos a ir al enfoque. Que bueno, que nos dicen las preguntas. ¿Cuál es la frecuencia angular? Entonces, lo primero que nos pide la frecuencia, que lo voy a poner con otro colorcito, lo voy a colocar con un azulito, que hace la frecuencia angular que nos está pidiendo. ¿Cuál es la segunda? Si el movimiento de la pelota parte de un punto de equilibrio, se dirige al lado derecho. Lado derecho. Muchachos. Entonces aquí es cuál es la posición cuando transcurre medio segundo. Entonces nos está diciendo la posición. Entonces x de t, que en eso va a ser igual a, bueno, x de 1/2 de segundo. Que esto nos pide calcular. Ok, tenemos las dos cosas que nos está solicitando el ejercicio. Y comencemos. Que bueno, comenzando con el primero O, va a ser igual a pam, chucupam, que va a ser igual a 2pi. Esa es la fórmula, que es la primera fórmula. Pam, ya ok. Y con esto fácilmente podemos saber el primero, que es la frecuencia angular. Entonces acá vamos. ¿Y cuál es el F? Bueno, el F ya lo hemos sacado. El F está acá. Ok. Dando a entender eso, vamos a colocar con el color negrito que la frecuencia angular, que va a ser igual a 2pi por la frecuencia, que la frecuencia de 1/3 de hertz. Entonces lo ponemos por el momento 1/3 nomás. Y lo resolvemos. Al final nos va a salirnos que eso va a ser igual a 2pi sobre 3. Ok, ya tenemos esto. Que bueno, si queremos a pasar, esto un aproximado sería igual a... Pasamos a la calculadora. A la calculadora ponemos 2pi sobre 3. Pam. Y nos da que es igual a 2,094. 0,94. Y bueno, de esto en sí ya es la primera respuesta, que la vamos a poner con un color rojito, asícito. Ok, ese es nuestro primero. Luego seguimos con el segundo, que para el segundo vamos a utilizar otra fórmula, que bueno, en esta parte déjame, porque estoy aquí con la cámara. La parte es el x de t, pam, que es igual a A, que el A prácticamente es el radio. Entonces colocamos acá como A es igual a 1. Primero ponemos la fórmula. A es igual a el seno, que el seno va a ser igual seno va a ser de la frecuencia con la parte del tiempo. Ok, esta es nuestra primera parte, que aquí prácticamente es reemplazar. Ok, ¿y cómo se reemplaza esta parte? Pues bueno, x de t
lo colocamos acá, que va a ser igual a A, que este A lo podemos ya pasarlo un ratito, déjame cambiar, pam, que este va a ser igual a 1 según los datos que tenemos, y por el seno de aquí, entonces ponemos el seno, que la frecuencia angular ya lo hemos medido, que es este de acá. Ponemos de fracción porque nos conviene, entonces ponemos 2pi de 3, y esto se multiplica por el tiempo, ¿cuánto es? 1/2. Ok, lo cerramos. Y aquí solo hacemos con aquí un juego de fracciones, que le hacemos kiss y lo unimos, pam pam. Ok, entonces nos queda que x de t va a ser igual a 1 sobre el seno de, bueno, de pi tercios. Que recuerden que pi tercios es un equivalente a 60 grados. Pi tercios es igual a 60 grados. Eso lo hago para colocar en la calculadora y que se me haga más fácil. Entonces x de t va a ser, ya cambiando, sería x de 1/2 sería igual a un seno de 60. Entonces ponemos en la calculadora seno de 60, que es igual a un 0,866. Ajá. Entonces aquí ponemos como 0,866. Y bueno, de esa manera ya tenemos resuelto este problema, que ese sería nuestro segundo. Bueno, ajá. Piu, 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 piu. Y bueno, me olvidé colocar. Y bueno, esto sería en rad segundos. Rad segundos. Y esa va a ser en metros, porque es una posición que estamos midiendo a partir del tiempo también. Y bueno, de esa manera ya tenemos resuelto. Ahora vamos a la segunda, que la segunda tenemos ¿qué nos quiere decirnos? El problema: en un laboratorio de física se conecta un deslizador de riel de aire de 200 gramos al extremo de todos resortes de masas despreciables, o sea que no se va a considerar, de constantes de 10 Nm y 12 Nm respectivamente. Determine el desplazamiento cuando los resortes se estiren 5 y 3 centímetros con un ángulo de fase de pi sextos y un tiempo de un segundo. Ok, para esto vamos, bueno, ya lo tenía resuelto, pero ahorita lo voy a borrarlo porque bueno, hay que hacer de vuelta. Así es que, pam, un momentico, pam, y eliminar, pam, 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 pam. Está practicando, perdone. Y bueno, ahora sí, toco resolver. Ok, para esto vamos a tomar datos primero, que uno de los datos que sería de 200 gramos. Aquí vamos a poner primero datos, o sea, con rojito, por favorcito. Vamos a poner datos. Ok, en los datos nos dice que primero 200 gramos de riel, que bueno, entonces esto sería la masa, que le voy a colocarle ya aparte kilogramos, porque tenemos que trabajar con las unidades universales. Entonces vamos a poner como 0,2 kilogramos. Ok, ya tenemos la primera. Luego al extremo del resorte de las masas despreciables son 10 newton y 12, que son nuestras constantes que vamos a utilizar. Que la primera constante vamos a colocar acá, que es el 10 newton metros. Pam, pam. Ok. Y también tenemos K2, que lo colocamos acá, que serían igual a 12 newton metros. Ok, ya tenemos esas dos respectivamente. Y el desplazamiento de los resortes serían 5 y 3 centímetros. Entonces eso colocamos como A sub 1, porque vamos a colocar en la fórmula que luego les voy a mencionar. El A1, que va a ser igual a 5 centímetros, y a metros pasa como 0,0 a 0,5 metros exactamente.
Y el A2 nos va a pasar con algo de 0,03 metros. Aquí está, 5 y 3. Y sí concuerda, ok. Con un ángulo de fase de pi sextos. Ok, ¿cuánto es el ángulo de fase? Se preguntarán. El ángulo de fase es... Ajá, me está olvidando. Pero bueno, el ángulo de fase va a ser igual a pi sextos. Y el tiempo que tenemos va a ser igual de un segundo. Ya está. ¿Para qué complicarnos la vida? Tenemos nuestros datos, podemos resolverlo. Ok, vamos a la parte de resolución. Acá voy a poner con color azulito. Dios mío, esa letra. Resolución. Ok, tenemos la parte de resolución. Y comencemos con la primera fórmula. Que bueno, la fórmula del S va a ser esta siguiente. Que hace de la constante con la masa. Me estoy apoyando en la parte teórica para poder copiarlo. Ok. Ya. Entonces, esto nomás lo reemplazamos en los dos. ¿Cuáles dos? Pues tenemos acá la misma masa, pero tenemos las constantes. Esa constante y esa constante que la debemos reemplazar. Entonces, reemplazando esa parte, voy a hacerlo aquícito porque me estoy ocupando demasiado espacio. El primero es igual a... Pam, pam, pam. La masa 0,2. Eso no se le quita a nadie, pero la constante es distinta. El primero es con 10, con 0,2. Y la segunda, perdón, es igual a 12 con 0,2. Aquí reemplazando esto, tenemos que... Ajá, pam, 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 pam. Piu, piu. Esto va a ser igual a la raíz. Yo un poquillo estoy pasando un poco directo porque no me va a alcanzar el tiempo. Es igual a 5. Ese de primero. Y este es el segundo que va a ser igual a 60. Ok, ya lo tenemos. De manera directa lo hice, perdón. Pero el tiempo no me alcanza. Ok. Entonces para esto vamos a dar al aspecto de la segunda. Porque prácticamente nos pide se requiere determinar el desplazamiento. Ok, para desplazamiento obligatoria estos dos. Y bueno, esto va a ser igual como la anterior fórmula, que es igual de x de t. Voy a copiarle la teoría, que es igual a A1 al seno de la frecuencia angular de la primera por el tiempo más la parte de, aquí está, del ángulo de fase. Ok, y eso hacemos igual con la segunda, sumándolos. El A2 es igual al seno del ángulo angular 2 por el tiempo más, me olvido siempre, la parte de, ahí está, ángulo de fase. El ángulo de fase, pam. Ok, ya lo tenemos. Así es que solo es parte de reemplazar. Pam, 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 pam. El A1, que este A1, justo lo coloqué aquí, que el primero es de 0,5 metros y el otro de 0,3 metros. Ok, entonces aquí ponemos como 0,05 metros, que es igual a seno. Eso yo lo pongo así para no equivocarme en la calculadora. El seno, que es del angular, que es igual a raíz de 50 por el tiempo, que el tiempo como es 1 se desprecia. Entonces lo ponemos aquí de frente y el más. Y el este. Aquí está. El ángulo de fase que es de pi sextos. Ok, entonces ponemos aquí pi sextos de frente. No nos hagamos tanta bola. Y eso lo cerramos. Pam, pam. Ese es 0,03 por el seno. Ajá.
el seno del, del ángulo angular 2, que es igual a raíz de 60. Ponemos raíz de 60. Y esto, como es con el tiempo, el mismo tiempo que es igual a 1, se desprecia. Entonces de frente colocamos el ángulo de fase. Y bueno, esto reemplazándolo, no lo voy a hacer tan tedioso, ya que, bueno, es demasiado largo. Y va a ser promedio 7,58 metros. Ese es en un segundo, ¿ok? En X, que es igual a un segundo, va a ser igual a 7,58 metros. Y esto es la respuesta a partir del desplazamiento que nos solicita. Pam, pam. Un momentico. Esta cosa me está fastidiando. Y ya está. Entonces vamos con la tercera, que es un poco más... ¿cómo podemos decirlo? Un poco más refrescante. Así que déjame pasármelo. Pam, pam. Y bueno, activamos la segunda. Que ya está. Aquí está. Ya lo tengo preparado para poder comenzar con la resolución. Y para esta resolución vamos a darle un ratito. Estoy acomodando mis cositas. Porque me cansa. Ok. Vamos a leer primero. Una silla de 42,5 kilogramos se sujeta a un resorte que se le permite oscilar. Cuando la silla está vacía tarda 1,3 segundos en efectuar la vibración completa. Cuando una persona se sienta en ella sin tocar el piso con los pies, la silla tarda 2,54 segundos en efectuar un ciclo. Calcule la masa de la persona. Ok, lo primero que nos pide ahí es la masa de la persona. Y esa masa de la persona que tenemos que calcular se van a ser con los siguientes datos. Entonces aquí ponemos datos. Ok, y estos son los datos. La primera es la masa de la silla, que es de 42,5 kilogramos. Entonces ponemos la masa de la silla, que como MDC va a ser igual a 42,5 kilogramos. Ok, luego, ¿qué más tenemos? Se le permite oscilar en la silla cuando está vacía tarda. Entonces, este es el tiempo 1, que le tarda igual a 1 de 1,3 segundos. Ok, a partir de eso también tenemos la parte de la segunda, el segundo dato de tiempo, que es cuando la persona está, cuando se sienta en ella, entonces igual a 2,54. Entonces como tiempo de tos es igual a 2,54 segundos. Dios mío. Demasiado, Ya. Ok. Entonces esto planteamos la fórmula, que la fórmula que vamos a utilizar va a ser igual de T es igual a 2 pi sobre raíz de la masa por la constante. Pero ¿qué pasa, señores? No tenemos constante, no hay eso. Sino, ¿qué es lo que tenemos? Solo tenemos tiempo y la masa. Y bueno, la masa de persona que nos falta calcular. Ok, entonces respectivamente con esto vamos a hacer algo, que va a ser el tiempo. Vamos a colocar en todas partes. Que primero va a ser el tiempo para la primera. Bueno, diré primero, eso va a ser primero y ese segundo. Ok. Entonces lo hacemos un cambio de variable, que va a ser T2 va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. S es igual a masa 2. Y esto sobre T1, que este es igual a 2pi. ¿Por cuánto? Acá lo hacemos su rayita por la masa 1 sobre la constante. La constante en ambas son lo mismo porque se utilizan el mismo resorte. Ok, entonces ¿qué hacemos? Lo hacemos su kikish. Pam. Lo hacemos su división.
¿Y qué pasa? Que eso se queda como T2 entre T1, que sea eso igual, eso se elimina, pam pam. Y también aquí esto se pasa por las leyes de la potenciación y pasa al cuadrado. Ok, ya tenemos esa parte y esa parte de la masa nos quedaría como masa 2 sobre constante entre masa 1 sobre la constante. Y eso fácilmente se va. Entonces, ¿qué nos queda? Masa 2 sobre masa 1. Pero, ¿cuál es la masa 2? La masa de 2 es la silla de por sí. La silla y con la persona. Cuando la persona se siente en ella. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, nos quedaría igual a algo similar como eso. T2 sobre T1 al cuadrado dije. Va a ser igual a la masa U, masa 2, que va a ser igual a masa de la silla más la masa de la persona sobre la masa de la silla. Y así tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos masa, así que fácilmente podemos hallar esto. Y bueno, el T2, el T2 va a ser, bueno, acá ya lo voy a reemplazarlo para que no sea un poco tedioso. Y bueno, es igual a 2,54 sobre 1,3, que eso es elevado al cuadrado. Ok, eso lo hacemos su rayita. Y de aquí lo hacemos lo siguiente, que va a ser reemplazar. Masa de la silla, ¿cuánto es? 42,5. Entonces acá pones 42,5 más la masa de la persona. Y aquí también 42,5. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues bueno, reemplazar. Para no hacer una vida muy larga, ponemos masa de la persona, que la masa de la persona ya de frente nos va a darnos un total de 119,744 kilogramos. Hice la masa de persona, que es un poco corto, según yo. Pero bueno, de esa manera se puede resolver este ejercicio también. Y bueno, ahí están mis 3 ejercicios resueltos de este tema. Y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, sin más decir, bye bye.